honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía, guardan las cosas que en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Mire qué interesante. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, tu palabra es bendita, Señor. Imparte vida por la palabra, imparte fe, salud y santidad y libertad por la palabra. En el nombre del Señor Jesucristo, respalda el ministerio que has puesto en mi vida, que fluye en esta hora de la tarde. A ti la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Siéntese, por favor. Me limito a hacer una oración corta porque previamente, hermanos, yo oro por este momento. Gloria al Señor. Voy a titular la meditación de esta tarde, escuche: bienaventurado el que lee, oye las palabras de esta profecía. Voy a volver a repetir el título de este mensaje: bienaventurado el que lee y oye las palabras de esta profecía. Y vamos a meditar sobre la importancia de leer, oír y guardar lo que está escrito en la Sagrada Escritura, principalmente el libro de Apocalipsis. ¿Cuántos han leído todo el libro de Apocalipsis? A ver, levante sus manos los que ya leyeron todo el libro de Apocalipsis. Lo leímos aquí todos los domingos, acabamos de terminar, ¿se acuerdan? Y no importa si usted tiene la oportunidad de en su casa estudiar la Biblia, lea el libro de Apocalipsis, porque a mí me parece poderoso por la promesa que tenemos delante de nosotros. En este texto de Apocalipsis 1:3 hay tres cosas que sobresalen, tres cosas importantes. Repita conmigo: leer, oír y guardar. Eso póngalo en su corazón: leer, oír y guardar. Y este mensaje tiene el propósito de despertar en usted, en cada uno de ustedes, el anhelo de conocer profundamente y personalmente a Dios por medio de la Sagrada Escritura en su revelación escrita. ¿Cuántos de nosotros no nos gustaría conocer profundamente y personalmente a Dios? Yo soy el primero. Yo siempre le digo a Dios: Señor, abre mi entendimiento, abre mis ojos para que pueda ver las maravillas de tu ley. Dame discernimiento, Señor, para que cada texto de la Biblia que yo lea pueda entenderlo y pueda discernirlo espiritualmente. Es la necesidad, la petición más grande que le hago a Dios: Señor, que yo pueda discernir tu palabra. Porque la palabra revela a Dios, revela la voluntad, el propósito de Dios para tu vida. Entonces este mensaje va enfocado para despertar en usted ese anhelo de conocer profundamente y personalmente a Dios por medio de todo lo que está escrito en su palabra. La sabiduría de Dios le llama bienaventurado al que lee, oye y guarda la revelación de Dios en su corazón. Así comienza, hermanos, esta cita de la Escritura. La primera palabra que tenemos es bienaventurado. Y la palabra bienaventurado se los enseñé hace mucho tiempo atrás en la serie de la verdadera felicidad. Cuando se acuerdan, cuando yo impartí esa serie, buscando la huella de la verdadera felicidad. ¿Qué significa la palabra bienaventurado?
inmensamente feliz. Ese es el significado real de la palabra bienaventurado. Inmensamente feliz, verdaderamente feliz. Así que este mensaje es para aquellos hermanos que no tienen felicidad y que desean tener verdadera felicidad en el corazón. Si a usted le hace falta felicidad para vivir, aquí hay un paso para entrar y tener verdadera felicidad. ¿Cómo? Leyendo, oyendo y guardando en el corazón la palabra escrita de Dios. Es interesante que en la apertura del libro de Apocalipsis comience con esta promesa de ser bienaventurado por recibir la palabra de Dios. Bienaventurado al recibir verdadera felicidad por leer, oír y guardar en mi corazón todo lo que Dios ha revelado en su palabra. En el primer capítulo del libro de Apocalipsis, porque mire, es el comienzo de Apocalipsis. Estamos en el capítulo 1 y a manera de introducción, hermanos, se nos da esta promesa de verdadera felicidad para todo el creyente que tiene la capacidad de leer, escuchar y guardar el contenido de este bendito libro en su corazón. Por eso le recomiendo que usted lea el Apocalipsis. Si no lo ha leído, dese la oportunidad de leer el libro de Apocalipsis, hermano, porque hay una promesa de verdadera felicidad para su vida. Y por medio de esta promesa introductoria al libro de Apocalipsis, Dios está revelando su beneplácito de que leamos y conozcamos su voluntad revelada en este libro tan importante, que es el clímax del propósito eterno de Dios. Así como el Génesis, el primer libro de la Biblia llamado Génesis, es el principio de la revelación del plan eterno de Dios, así también el Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, es la consumación, el clímax, hermanos, del propósito eterno de Dios. Y para mí y para usted debe de ser muy importante. Esta promesa de Dios es una invitación personal a cada creyente. Dios te invita de manera personal para que conozcas su voluntad revelada y abierta en cada capítulo del libro de Apocalipsis y en cada libro de la Biblia. Dios anhela que todos los creyentes conozcan su voluntad, principalmente en el libro de Apocalipsis. Todos los verdaderos creyentes deben de conocer, entender, discernir el contenido profético del libro de Apocalipsis. Por leer, oír y guardar en nuestro corazón el contenido profético de Apocalipsis, Dios te promete, me promete verdadera felicidad para nuestra vida. ¿Y por qué el libro de Apocalipsis? ¿Por qué el último libro de la Biblia? Porque es un libro profético, un libro que todos los creyentes deben de estudiarlo, meditarlo, para conocer la voluntad de Dios para los tiempos finales y los estados de eternidad en gloria. El libro de Apocalipsis es un gran libro que revela la
victoria del reino de Dios sobre los reinos del mundo y revela el destino eterno y glorioso de la iglesia. Por eso usted y yo como iglesia deberíamos de estudiar el Apocalipsis, porque ahí está revelado la gloria que nos espera, la gloria reservada para nosotros en la eternidad. Por ello es importante que leamos el libro de Apocalipsis. Ahora escuche esto: es el único libro de los 66 libros de la Biblia, porque la Biblia tiene 66 libros, y de estos 66 libros, el libro de Apocalipsis es el único libro con promesa de verdadera felicidad para el que lo lee, para el que escucha, para el que oye y para el que retiene la palabra profética en su corazón. Así que si la verdadera felicidad tiene que ver con la lectura de la palabra, con el oír la palabra, con guardar la palabra, entonces dedicaré mi vida, todos los días de mi vida, apartaré tiempo en mi vida diaria para leer, para oír y para atesorar la palabra de Dios en mi corazón. Aquí hay mucha sabiduría, hermanos. Por eso insisto, levanten la mano los que nunca en su vida han leído el libro de Apocalipsis. Levanten su mano, por favor, los que nunca en su vida han leído el libro de Apocalipsis. Gracias por su sinceridad, mi hermano. Gracias por tu sinceridad. ¿Quién más nunca en su vida ha leído el libro de Apocalipsis? Ahora me salieron que todos ya lo leyeron. Mira nomás. No, hermano, le hago esta pregunta para recomendárselo. Es un libro precioso, maravilloso, porque revela a Dios en su trono. Revela el plan profético para la tierra, todo lo que le va a venir a este mundo pecaminoso, y se nos revela para que nosotros seamos sabios y entendidos y busquemos a Dios antes de que vengan los juicios, antes de que venga el hombre de pecado, antes de que venga el anticristo, antes de que caigan las plagas. Pero por encima de todo lo caótico resalta el gobierno, el triunfo, la victoria del Cordero, el triunfo y la victoria de la iglesia y lo que le espera a la iglesia en la eternidad. Bendito sea Dios que quiso darnos por adelantado lo que está reservado para usted y para mí en la eternidad. Aleluya. Y además, por leerlo, te promete inmensa felicidad. Por leer su revelación, Dios promete verdadera felicidad para ti. Por oír su revelación, Dios promete verdadera felicidad para tu vida. Por guardar la palabra en nuestro corazón, Dios promete verdadera felicidad. Por eso está escrito: bienaventurado, que significa inmensamente feliz el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Así que, mi hermanito hermoso, date la tarea de estudiar el libro de Apocalipsis, y las cosas que no entiendas, para eso me tienes a mí como tu pastor. Pregúntame. Dime: pastor, no entiendo esto, explíquemelo. Con gusto se lo explicaré, hermanos. Hay que estudiar el libro de Apocalipsis. Dios anhela verte leyendo su revelación. Dios anhela verte oyendo su palabra, como hoy estás sentadito ahí escuchando la palabra. Dios desea que guardes en tu corazón todas las palabras escritas en esta profecía. Mire que a mí me llama la atención lo último: los que guardan.
O sea, Dios anhela que en este tiempo usted guarde la palabra, atesore la palabra de Dios en lo profundo de su ser. Y esto a mí me pone a pensar, ¿por qué Dios dice, lee, oye y guarda? ¿Por qué Dios está interesado en que usted lea, oiga y guarde la palabra en su corazón? Ahora los cristianos, lo más que deberíamos de leer es la palabra, lo más que deberíamos de escuchar la palabra, lo más que deberíamos de atesorar es la palabra. Todos los verdaderos creyentes que aman a Dios deben de conocer, discernir la palabra profética de Dios, principalmente el último libro. Pero la pregunta está abierta, ¿por qué? ¿Por qué Dios desea y anhela que usted lea, oiga y escuche su palabra? ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es la urgencia? ¿Por qué Dios dice, oigan, lean, oigan y guarden? Y si lo hacen, serán bienaventurados. ¿Cuál será la respuesta? ¿Dónde estará la respuesta? ¿Qué respuesta encontraremos para esto? El por qué Dios está interesado en que usted lea, y tómelo de manera literal, que usted lea la palabra. Yo le pregunto a su conciencia, ¿cuántos minutos en el día usted lee la palabra de Dios en su casa? ¿Cuánto tiempo en la semana usted saca tiempo para leer la palabra de Dios en su vida? Yo como pastor, hermano, casi la mayor parte del tiempo estoy leyendo. Y es necesario, porque yo predico, yo enseño, yo comparto. El día que yo deje de estudiar, hermano, no tendré nada que enseñar. El día que yo deje de leer, no tendré nada que predicar como pastor. Pero aunque usted no tenga el compromiso de pararse aquí adelante, compartir, enseñar la palabra, Dios quiere y anhela verlo leyendo, verlo escuchando y verlo guardando la palabra profética en su corazón. ¿Cuál es la razón? La última frase del texto. Ahí tenemos la respuesta a esta grande interrogante del por qué Dios anhela verte leyendo, verte oyendo y verte guardando la palabra profética. La respuesta es porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. ¿Y de qué me habla esto? ¿Qué significa el tiempo está cerca? Y porque el tiempo se está acercando, yo tengo que leer, yo tengo que oír y yo tengo que guardar en mi corazón todo lo que Dios ha escrito en su palabra. Que el tiempo esté cerca, escuche y aprenda, significa que la palabra profética de Apocalipsis en breve entrará en su fiel cumplimiento. Y quizá para este tiempo probablemente ya empezó a cumplirse delante de nosotros muchas de las señales proféticas que están en Apocalipsis. Probablemente ya empezó a cumplirse muchas de las cosas que Dios reveló que sucederán en la tierra en el libro de Apocalipsis. Muchas profecías ya se han cumplido delante de nosotros y otras están por cumplirse. Y Dios quiere que usted como creyente, sobre todo como hijo e hija de Él, sea entendido en los tiempos proféticos, así como aquel Daniel que vivió en el tiempo de Nabucodonosor. Dice que era un joven entendido en los tiempos proféticos y en las señales de Dios. Algo más, cuando entremos en la totalidad del tiempo profético del libro de Apocalipsis, la Biblia, probablemente la Biblia como tal desaparecerá.
Probablemente a la medida que el tiempo se acerca y vamos entrando al cumplimiento de la profecía que está escrita en el libro de Apocalipsis, la Biblia a lo mejor en los años siguientes se convertirá en un libro completamente prohibido. Y qué tremendo va a ser eso, hermanos. Cuando empiecen a limitar, a prohibir la lectura de la Biblia como un libro de fe. Y qué tremendo va a ser para aquellas personas que tuvieron la Biblia y nunca la leyeron, que tuvieron la Biblia y que nunca oyeron su contenido, que tuvieron la Biblia y que nunca guardaron la palabra en su corazón. Y a lo mejor cuando se entre proféticamente a ese tiempo que se acerca, a lo mejor la poca palabra que exista, hermanos, de Dios será un mensaje torcido, adulterado completamente. Porque la Biblia dice proféticamente que su contenido será violado. El contenido de la palabra, el contenido de la Biblia será violado, adulterado, alterado, hermano, porque a futuro la Biblia revela que vendrá un personaje maligno llamado el hijo de perdición, que se le conoce como el anticristo. Ese perverso intentará cambiar la ley de Dios, intentará modificar la ley de Dios para cambiar la forma de adoración. Todo esto es parte de lo que significa, porque el tiempo está cerca. Antes de que llegue este personaje, lee, oye y guarda en tu corazón. Mire lo que dice Daniel 7:25. Lo que intentará este engendro del diablo cuando se manifiesta en la tierra, este hombre perverso, lo que intentará hacer con la ley de Dios. Daniel 7:25. Bendito es el nombre del Señor. Mira cómo se comportará este hombre perverso. Y hablará palabras contra el Altísimo. Será un hombre blasfemo. Y a los santos del Altísimo quebrantará. Intentará destruir la fe cristiana. Intentará destruir la verdadera adoración. Y en su pensamiento maligno dice, y pensará en cambiar los tiempos, alterar el tiempo, modificar, hermanos, ciertos aspectos de la vida espiritual. También dentro de ese contexto dice, y la ley, o sea que intentará modificar la ley. En lo natural ya empezó, en lo terrenal ya empezó. Mire cómo las leyes ya están siendo adulteradas. Favorecen más el pecado que lo recto. Y en lo espiritual ni se diga. Este perverso intentará modificar la ley, querrá alterar la ley. Y cuando se le entreguen, ese tiempo se le entregue en sus manos por voluntad permisiva de Dios, dice, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Lo que significa 3 años y medio. Que es la gran tribulación que se conoce. Pero antes de que llegue el establecimiento de tiempos y medio tiempo, que son 3 años y medio, antes de que Él tome el control total sobre toda la tierra, Él intentará quebrantar los santos del Altísimo, intentará modificar los tiempos, intentará cambiar la ley. Esto significa entonces que antes que el anticristo se revele como tal, con astucia, intentará modificar la situación de la vida en la tierra y querrá alterar, modificar la ley de Dios para cambiar nuestra forma de adoración. ¿Usted cree que cuando el anticristo se manifiesta en la tierra como el soberano de todas las naciones, usted cree que va a permitir que las iglesias
estén reunidas un domingo como hoy para adorar a Dios? No, hermanos, no. Prohibirá los cultos, prohibirá la lectura, prohibirá las reuniones, prohibirá toda clase de adoración al Dios verdadero, hermano, y Él intentará ser adorado. Por eso, mis hermanos, ahora que tenemos la Biblia abierta, disponible, ahora es el tiempo de leer, oír y guardar en nuestro corazón la palabra profética de Dios. Porque si llegamos a presenciar ese tiempo donde la Biblia sea completamente prohibida, no importa, hermanos, no importa, porque la palabra de Dios estará guardada en lo profundo de nuestro corazón. Por ello ahora hay que leerla, oírla y guardarla en lo más profundo de nuestro corazón, porque el tiempo está cerca. Espero que usted sea lo suficientemente sabio, hermanos, para empezar a leer la Biblia y sacarla de ese cajón donde la tiene llena de polvo y se ha convertido en nido de bichos y cucarachas. Es tiempo, si usted tiene una Biblia, no importa la versión que sea, cristiana, católica, no importa la versión, saque ese bendito ejemplar de donde lo tiene escondido y póngase a leerlo. Al leerlo, usted escuchará la voz de Dios en su corazón y por ello será bienaventurado. Ahora es tiempo de guardar la palabra de Dios, porque el tiempo está cerca, porque el tiempo, hermanos, se acerca cada día más. Ahora los creyentes, lo más que debemos hacer es leer, oír y guardar las palabras de Dios. Se le llama bienaventurado al creyente que haga esto. Bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Voy a explicar un aspecto importante. Leer. En el pensamiento griego, leer significa aprender de nuevo por la lectura diaria. Ese es el significado de la palabra original. Aprender de nuevo por la lectura diaria. Eso implica leer. Y Dios considera importante que usted y yo tengamos el hábito diario de leer su palabra, su revelación escrita. Yo no sé cuántos en realidad están leyendo diariamente la Biblia. No me gustaría preguntar para no avergonzar a nadie, pero es importante que leamos la palabra, hermanos. Esta es una gran verdad de Dios. El leer, para Dios es importante que usted lea. La lectura diaria de la Sagrada Escritura, mire, que se considera como un hábito espiritual. Leer la Biblia es un hábito espiritual. Un hábito espiritual que debe de estar presente en cada uno de nosotros y que cada verdadero cristiano debe de cultivar, hermanos. Cuando tenemos el hábito de leer diariamente la palabra de Dios, aprendemos de nuevo muchas realidades espirituales. Por eso a mí me apasiona leer la palabra de Dios, hermanos. Me apasiona estar leyendo y leyendo y leyendo y volver a leer, porque cada vez que leo aprendo cosas nuevas, entiendo cosas nuevas, hermanos, y ahí se cumple el significado de la palabra leer, aprender de nuevo por la lectura diaria. Cuando leemos, entendemos mejor, conocemos y crecemos en el discernimiento espiritual de la voluntad de Dios.
El creyente, escuche, que lee apasionadamente la Sagrada Escritura tendrá una revelación más profunda de la realidad de Dios, del propósito eterno y de la voluntad divina para su vida. El creyente que lee conocerá personalmente a Dios. El creyente que lee cuidadosamente crecerá en el entendimiento espiritual de la Sagrada Escritura y se convertirá en un creyente entendido en los tiempos proféticos de Dios. Hoy, lamentablemente, hay mucha confusión y temor en la vida de muchos creyentes. Se espantan por las señales proféticas que se están cumpliendo. Les causan incertidumbre, desesperación, y piensan loqueras. Ay, que viene esto y hay que hacer esto y hay. Hermanos, ¿a poco no hay promesas para nosotros? ¿Por qué andar todos desesperados? Ay, que una señal que ya la luna se convirtió en sangre. Pues es una señal que está ahí, que se tiene que cumplir. Hay muchas cosas que van a suceder por falta de conocimiento, por no leer la revelación de Dios. Por eso muchos cristianos andan confundidos. Y voy a hablar de una triste y trágica realidad. Y no se me ofendan, hoy las nuevas generaciones de cristianos no están leyendo la palabra, no les gusta leer, les gusta ver, entretenerse con los videos que miran, con el TikTok, con esas cochinadas de juegos electrónicos, pero no están leyendo la palabra de Dios para discernir y crecer en la revelación y en el entendimiento de los tiempos proféticos de Dios. ¿Cuánto tiempo se desperdicia, hermanos, mirando los videos de TikTok? Tiempo que invertirías leyendo para crecer en el entendimiento, para afinar tu razonamiento, para convertirte en un creyente espiritual, un creyente entendido, un creyente en sabiduría de lo que Dios ha dicho, para entender de manera personal la voluntad de Dios para tu persona, para conocer profundamente y personalmente a Dios. Por eso es importante la lectura. La lectura, hermano, hace que tu entendimiento se desarrolle, te da habilidad mental, te abre el discernimiento a las cosas importantes de la vida y las cosas espirituales de Dios. De hecho, debes de saber que la palabra de Dios fue escrita en nuestro lenguaje humano con el propósito de que sea leída. ¿Por qué crees que Dios reveló su voluntad escribiéndola en nuestro lenguaje, en nuestro entendimiento? Para que la leamos. La Biblia, todos los libros de la Biblia fueron escritos, fueron dados para que sean leídos. Miren Nehemías 8:3. Este debería ser la actitud de nosotros los cristianos. Nehemías 8:3. Toma ejemplo, por favor. Tú que te entretienes en juegos y en videos que solamente hacen que pierdas tu tiempo y te hacen más carnal, menos espiritual. Toma ejemplo, por favor. Mire, hermanos, qué precioso, qué poderoso. Y leyó. ¿De qué estoy hablando? De leer. Y leyó el libro delante de la plaza que está delante de las puertas de las aguas. Oiga, mire, a mí me impactó esto. A mí realmente me impactó anoche que leí esto. El tiempo que ocupaban para leer la palabra. Hoy con 40 minutos, una hora de predicación ya están cansados, ya se están durmiendo ahí, ya están incómodos por el calor, ya quieren irse, hermanos, como que si las sillas tuvieran espinas y le estuvieran picando las sentaderas, porque ya quieren levantarse de esa silla por no estar escuchando, por no estar leyendo la palabra. Y mire el tiempo.
¿Cuánto tiempo leyeron la palabra? Desde el alba. ¿Cuándo es el alba? Desde el amanecer. Apenas estaba amaneciendo, todavía se miraba la oscuridad de las nubes de la noche y estaba entrando, apenas resplandeciendo el nuevo día, desde el alba hasta el mediodía. Póngale de 5 a 12 de 5 de la mañana, 4 o 5 de la mañana. Vamos a dejarlo en 5. De 5 de la mañana hasta las 12 del mediodía. ¿Cuántas horas? 7 horas. ¿Usted tendría la capacidad de estar escuchándome aquí 7 horas? No, hermano, me iba a quedar solo encerrado en este lugar predicando como loco. Oiga, es sorprendente la pasión que tenían estas personas. El interés, el hambre, el deseo de conocer a Dios, de entender su voluntad, hermanos. 7 horas. Bueno, esa fue la cifra que me dieron. Yo no hice la cuenta. Leyendo. Ahora mire, en presencia de hombres, mujeres y todos los que podían entender. Y los oídos, ahí está el oír, leer y oír, leer y oír. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos ¿a qué? Al libro de la ley. Oh, habían entendido que su vida dependía de ese libro, que su prosperidad dependía de ese libro, que su felicidad dependía de ese libro, que el éxito para sus familias dependía de ese libro, el que les fuera bien en la vida dependía de ese libro. Es que todo depende del libro de la ley. Por eso Dios le dijo a Josué: nunca se apartará de tu boca el libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas prosperar tu camino. Todo, vamos a leerlo mejor. Aleluya, porque yo sé que hay nuevas personas aquí. Gloria a Dios. Vamos a ver si encontramos. Gloria a Jesucristo. Mire, cuando tú entiendes que la bendición de tu vida, la prosperidad de tu vida, la felicidad de tu vida, el éxito de tu vida, la protección, todo de tu vida, hermano, todo el bien que tú puedas desear en la tierra depende de lo que Dios ha dicho. Entonces tú empiezas a tomar la palabra de Dios como una prioridad en tu persona. Medite profundamente en este texto. Nunca se apartará de tu boca. O sea, confiésalo. ¿Cuándo? Todos los días. Todos los días. Cualquier oportunidad, en cualquier momento, en cualquier circunstancia, confiesa la palabra de Dios. Que nunca se aparte de tu boca el libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes. Ahí está el tercer elemento. Mire, aquí se combina todo: leer, oír y guardar. Las 3 cosas que al principio le dije que pusiera en su corazón: leer, oír y guardar, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, ¿qué cosa? Prosperarás en el negocio, prosperarás en el trabajo, prosperarás en la familia, prosperarás en la escuela, prosperarás en el hogar, prosperarás tu camino. Todo te saldrá bien. ¿Quién no desea tener esta clase de vida, hermanos? Pero depende de tu compromiso en leer, oír y guardar todo lo que está escrito en el libro de la ley. El que tiene oídos para oír, que escuche con atención y reciba esto en su corazón. Qué bonito fuera que en esta semana, hermanos, empezar desde hoy, mañana y toda la semana, empezaras a cultivar el hábito de leer.
para que desarrolles la habilidad de oír espiritualmente a Dios por medio de la palabra. Entonces tu vida cambiará, entonces todo te saldrá bien, entonces harás prosperar tu camino. Segundo aspecto, dice que bienaventurado el que lee, pero también bienaventurados los que oyen. Y aquí yo voy a hablar un poquito del oír. ¿Qué significa oír? Prestar atención con interés. No estar oyendo y estar por acá mirando el celular. No. Es estar enfocado. Que si alguien está hablando de la palabra, que no te importe lo demás, estar enfocado en lo que estás leyendo para que puedas oír. Oír, hermanos, es prestar atención con interés, y de esta manera se tiene que oír la palabra, escuchar con interés por algo de suma importancia. Y de todas las cosas que usted pueda escuchar en su vida, lo más importante es oír con atención, con interés, la palabra de Dios, porque es un mensaje trascendental, porque la palabra de Dios contempla tu destino por toda la eternidad e incluye recompensas que Dios tiene reservadas para tu vida en esta tierra y después de la muerte. Por eso tenemos que oír. La Biblia da testimonio que en las generaciones pasadas muchas personas escucharon con atención la palabra de Dios. Vamos a mirar otro ejemplo y se va a sorprender de la capacidad que tenían para oír la palabra de Dios. Segundo de Crónicas, capítulo 34, versículo 30. Qué tremenda capacidad tenían estos creyentes, hermanos. Qué capacidad tan grande, qué hambre, qué interés. Y subió el rey a la casa de Yahvé, y con él todos los varones de Judá, los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, levitas, todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño. O sea, todos los creyentes. Y leyó a oído de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Yahvé, de Jehová. Ese pueblo estaba atento, hermanos. Y si usted lee la historia, en algunas ocasiones hubo momentos donde la gente lloraba al escuchar la palabra. La gente se quebrantaba al escuchar la palabra de Dios, hermanos. Esta clase de creyentes Dios anhela. Creyentes, hermanos, que anhelen conocerle por medio de la Sagrada Escritura. Creyentes que sepan oír con atención. Yo le estoy pidiendo a Dios que esa clase de personas vengan a esta iglesia, que tengan el hambre y la capacidad de oír la palabra de Dios para conocer la realidad de Dios en sus vidas, para que les vaya bien en la tierra. De esa clase de alma le estoy diciendo al Señor: trae, Señor, gente que nada más venga a perder el tiempo, ni las traiga, Señor. Gente que nada más venga, hermanos, pues ya ni sé qué decir. Que no ame la palabra, que no quiera conocerte, mejor ni las traigas. Pero trae almas que tengan hambre de la palabra y que te quieran conocer, porque entonces yo les enseñaré la palabra como hoy lo estoy haciendo, mis hermanos. Yo creo que si usted está aquí porque Dios conoce su corazón y sabe que usted quiere, anhela conocer a Dios.
Porque si no fuera así, no estuviera aquí perdiendo su tiempo. ¿Por qué estamos aquí? Porque queremos conocer a Dios. Porque al conocer a Dios de verdad, hermanos, nos va a ir bien en la tierra. El saber oír con atención las palabras de Dios, escuche, es de gente sabia, entendida, que anhela conocer de verdad a Dios. Oír con atención es importante, porque cuando usted oye con atención, así como muchos están atentos ahorita, hermanos, el oír con atención se despierta tu fe. Tu fe se despierta a la realidad espiritual de Dios. Mira lo que dice la palabra, Romanos 10:17, el por qué tenemos que oír con atención. Y yo le doy gracias porque usted está escuchando con atención en esta tarde. Bendito es el nombre del Señor. Así que la fe es por el oír. Cuando usted empieza a oír con atención, la fe que hay en su vida se despierta. Y usted empieza a creer y empieza a vivir en esa realidad de fe. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Por eso bienaventurados los que leen, y bienaventurados los que oyen, bienaventurados los que guardan. Tercer y último aspecto: guardar en nuestro corazón lo que está escrito, porque así lo dice Apocalipsis. Bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas. La acción de guardar implica atesorar en nuestro corazón la palabra de Dios como un tesoro de mucho valor. Cuando la palabra de Dios es guardada en nuestro corazón, esta poderosa palabra alimentará tu boca. Mire qué importante es esto. Cuando tienes la palabra de Dios metida en tu corazón, esta palabra que está metida en tu corazón alimentará tu boca. Tu lenguaje será diferente, tus palabras serán diferentes, tus palabras serán más limpias, tus palabras serán más espirituales. El lenguaje del reino de Dios estará pegado en tus labios, porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso tenemos que atesorar la palabra. No solamente alimentará tu boca. Cuando la palabra de Dios está atesorada dentro de ti, esa palabra alimentará tus pensamientos. Tus pensamientos serán más limpios. El lenguaje de Dios estará en tu boca. La revelación de Dios estará en tu mente. La palabra de Dios dentro de nosotros nos guardará de cometer algo pecaminoso. Pero cuando desechamos la palabra, entonces el pecado viene a nosotros. Cuando la palabra de Dios está dentro de nuestro corazón, nos librará de caer en el error, en el engaño de la apostasía de los últimos tiempos. Hermanos, ahora es el tiempo de guardar las palabras de Dios en lo profundo de nuestro corazón. Desear, como dice el canto. Hay un canto, hermanos, muy bonito que dice: quiero que escribas en lo más profundo del corazón y de todo mi ser tus estatutos y tus mandamientos, que por mi sangre corra el temor de Dios. Qué poderoso es un creyente cuando la palabra de Dios está grabada en lo profundo de su alma. La voluntad de Dios, hermano, es que usted guarde en su corazón todo lo que está escrito. Mire Proverbios, libro de Proverbios, ya estamos terminando. 4:20. Esta es la voluntad de Dios en relación a guardar. Ahora mira cómo te habla Dios, hermano. Mira cómo nos habla Dios.
Dios aquí nos está hablando de una manera muy especial. Te llama hijo. Hijo mío, mira cómo Dios te habla. Hijo mío, está atento. Es decir, escucha con atención. Está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. Esto es lo que Dios quiere de ti. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón. ¿Por qué tengo que guardar la palabra de Dios en mi corazón? Porque cuando la palabra de Dios está guardada en mi corazón, esa palabra es vida para mí. Esa palabra será medicina aún para nuestro cuerpo. ¿Qué significa esto? Escucha y aprende. Cuando estoy enfermo, entonces no necesito una pastilla ni el medicamento. Si soy un hombre espiritual, el poder de la palabra que está en mí, por esa palabra puedo ser sanado físicamente, porque escrito está: por su llaga fuiste vosotros curados. Mire qué poderoso es esto, mi hermano. Yo no sé hasta dónde logramos entender esto. La palabra en mi corazón será vida para mí. La palabra atesorada para mí, en mi corazón, será medicina hasta para mi cuerpo. Mire qué tan poderosa es la palabra de Dios cuando está en el corazón, que no solamente influye en tu alma, sino que también influye en tu cuerpo. Hay algo poderoso que realiza la palabra de Dios aún físicamente. Qué profundo es llegar a este nivel de vida espiritual, hermanos. Leer, oír y guardar es de gente sabia, entendida, que ama la revelación de Dios. Creyentes que aman conocer profundamente la realidad de Dios. ¿Qué tanto está usted leyendo de Dios? No me responda, respóndase a sí mismo. ¿Qué tanto está usted oyendo de Dios? ¿Qué tanto está guardando de Dios en su corazón? Es de gente grande de espíritu. Solamente los creyentes que tienen un espíritu profundo, un espíritu grande, se dan a la tarea de leer, de oír y de guardar la palabra de Dios. Proverbios 25:2 dice que son la gente que tiene corazón de reino, creyentes con corazón de reino, se dan a la tarea de escudriñar todo lo que es de Dios. Hoy se habla mucho de reino, y que el reino y que el lenguaje de reino, y la mayoría de esos creyentes que hablan del reino, hermanos, ni leen la palabra, ni oyen la palabra, ni guardan la palabra de Dios. Pero mire, la verdadera vida del reino, el creyente que tiene la vida del reino, mire la característica de la vida que tiene. Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Honra del rey es escudriñarlo. O sea que un principio del reino de Dios es leer, oír y guardar. El escudriñar es investigar y examinar profundamente para lograr esto. Hay que saber leer, oír y guardar. Así que váyase a su casita en esta tarde sabiendo que el leer, oír y guardar son principios poderosos en la vida del reino de Dios. Y por ello seremos, ¿qué cosa? Bienaventurado, que significa inmensamente feliz. Póngase en pie, por favor.